Bueno, buen día a todos. Vamos a orar y tenemos nuestro tiempo de culto. Padre, gracias por esta mañana, por lo que hemos disfrutado ya en clases. Ya estamos cerrando las materias y te agradecemos por el semestre, porque en medio de tantos cambios, tú permitiste que podamos tener estos ámbitos donde podemos encontrarnos y compartir. Y eh, gracias, Señor, por la herramienta que nos diste para hacerlo, y gracias por la oportunidad, aun, aunque, Señor, desearíamos tanto estar en persona. Esto, Señor, los reconocemos como que viene de tu mano y te agradecemos por esto. Y, Señor, te pido que este tiempo de culto esta mañana pueda servir para seguir eh, arraigando nuestro corazón en un compromiso diligente por crecer en obediencia a ti, por agradarte en todo lo que hacemos, y que tú seas glorificado no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, que cada acción, Señor, lleve gloria a tu nombre, por tu gloria, Señor, y por la salvación del mundo. Te pedimos que nos ayudes a ser diligentes, a ser disciplinados y cuidadosos en cada aspecto de nuestra vida, para que podamos agradarte a ti y llevar gloria a tu nombre. Te encomendamos esto a ti en nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana voy a tomar un texto que no está relacionado con el estudio del libro que estamos estudiando los martes, así que les pido si pueden acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 2. Estas últimas semanas he estado especialmente enfocándome en este libro. Lo estamos estudiando con la iglesia y estamos aprendiendo mucho, pero estas últimas semanas he estado también preparando algunas otras oportunidades para compartir, y quiero compartirles algo de este pasaje. Bueno, Primera de Pedro, como dice el título, lo escribió el apóstol Pedro a un grupo de hermanos que estaban sufriendo persecución en por lo menos 5 provincias que se mencionan acá. Son provincias romanas. Hay una que la reconoces bien, la provincia de Asia, es donde hay muchas de las iglesias que conocemos. Y las otras son provincias que están más hacia el este del imperio. Y en esos lugares no sabemos bien cómo llegó el Evangelio, pero en algún momento llegó. Y probablemente el día de Pentecostés había gente convertida, que estaba presente ahí, que se convirtió ahí, que eran de aquellas zonas. Tal vez nos imaginamos algún convertido de ese día, capaz que llevó el Evangelio. Eh, Aquila era del Ponto, era de aquella zona también. Y había mucha movilidad, había creyentes que estaban saliendo a predicar, así que alguien fue. Sabemos que Pablo no, porque cuando quiso ir para allá el Espíritu Santo se lo impidió, así que no fue Pablo el que fundó las iglesias de aquella zona, aunque podemos imaginar que tal vez algunos de ellos tuvieron contacto con el ministerio de Pablo, las enseñanzas de Pablo, porque algunos de los temas que Pedro les trata son las enseñanzas que Pablo mismo había dado. Así que, bueno, Pedro está escribiendo esto a personas que están en momentos difíciles. Todavía no había llegado lo peor, y eso es tal vez lo que mueve a Pedro a escribir esto, porque él sabe que aunque están sufriendo, las cosas se va a poner mucho peor todavía, y quiere prepararles para eso. Quiere que ellos en la persecución y en la dificultad puedan responder de una forma que glorifique a Dios, y que sea un instrumento para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces el ánimo es ese. Tienen que ver la dificultad como de parte de Dios,
Él lo trajo y Él lo va a usar para sus propósitos. Tienen que verlo como parte de la gracia de Dios para sus vidas. Y tienen que ser fieles al Señor en cualquier situación, pase lo que pase, venga lo que venga. Pedro mismo va a morir como mártir en poco tiempo. Y él sabe eso. Él sabe que las cosas se van a poner mucho peor para todos los creyentes también. Así que arranca Pedro en el capítulo 1 hablando de la salvación que el Señor les había dado y quiere que ellos vean la dimensión de esa salvación, lo preciosa de esa salvación, el tesoro que tienen en Cristo. Y a partir de ahí después vienen las implicaciones. Ahora, frente a esa salvación, viene una serie de exhortaciones de Pedro a cómo tenemos que vivir. Tenemos que vivir en esperanza, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en amor. Eso lo explicó en el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 2, lo que Pedro va a hacer es mostrar que frente a esa salvación tenemos que entender que hoy vivimos en relación al mundo en una posición muy distinta a la que antes vivíamos. Y frente a esa posición es que vamos a vivir una vida que agrade al Señor. ¿Y cuál es esa posición? Bueno, del versículo 4 al 8 del capítulo 2, Pedro les explica que ellos respondieron a Cristo en una forma que manifiesta la fe que ellos tuvieron. Ellos se acercaron a Cristo, creyeron en Cristo, se abrazaron a Él, y ahora sus vidas dependen de Cristo. Cristo es todo para ellos. Ellos viven cada día de su vida pensando en Cristo, buscando a Cristo, acercándose a Cristo. Y sobre Cristo ellos crecen. Cristo les hace crecer. Y cada día van madurando más y más. Pero los demás no creen. Y como no creen, no solamente no creen, rechazan, se oponen, tropiezan en la piedra, que es Cristo. Y pasa lo mismo que pasó con Cristo cuando estaba acá en la tierra. Los edificadores desechan la piedra, y desechar es más que solamente no prestar atención, es querer destruirla, es querer matarla. Es que frente a Cristo no hay muchas alternativas, tenés dos, o lo abrazás o lo rechazás. Y si lo rechazás, Cristo pasa a ser un estorbo, pasa a ser una molestia, pasa a ser una fuente de irritación. Y cuanto más se proclame el Evangelio, más aún. Entonces Pedro va a dar a entender, miren, no se asombren de que haya persecución, no se asombren de que haya dificultad. Esto es lo que podemos esperar, porque nosotros estamos hoy en Cristo y el mundo está en oposición a Cristo. Y termina el versículo 8 diciendo: a lo cual también fueron destinados. No se sorprendan de esto. Porque la forma en la que ellos rechazan a Cristo es solamente lo que manifiesta la realidad de su condición, la perdición a la que ellos se dirigen. Más vosotros, y ahí el contraste, ¿no es cierto?, en oposición a esto, en distinción de ellos, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. El real sacerdocio, ¿no es cierto?, la palabra son reyes y sacerdotes. La palabra rey muestra la dignidad y la palabra sacerdocio muestra la función. Esto es lo que son. La palabra sacerdocio apareció en el versículo 5 también, donde habla de que ellos ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios todo el tiempo. Son real sacerdocio, para esto fueron llamados, ¿no? Son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí la expresión adquirido habla, ¿no es cierto?, que somos suyos. Él nos compró, somos su posesión. Él dispone de nosotros como Él quiera, porque somos su posesión, ¿no? Fuimos adquiridos por Él. Y ese marca el propósito de todo esto anterior. Todo esto es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de Dios. Dios quiere glorificarse en este mundo. A los ojos de este mundo rebelde. ¿Y de qué manera lo va a hacer? A través de su iglesia. A través de los que Él salvó. Él va a mostrar sus virtudes, su honor, su valor, su grandeza, su santidad. Él lo va a mostrar a través de su iglesia y nosotros lo debemos anunciar. La palabra anunciar ahí es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento en esta forma exacta,
Porque la palabra que siempre suele aparecer es la palabra evangelizo, ¿sí? O angelizo, y es evangelizar. Pero acá lo que aparece es una palabra que es la misma, solamente que tiene una preposición adelante, que es la ex evangelizo. O sea, evangelizar afuera. Y da la impresión, o sea, pone el énfasis sobre este testimonio. No es un testimonio pasivo donde yo me quedo sentado esperando que me vengan a ver, sino que el Señor nos mandó a llevar estas virtudes, este mensaje de la gloria de Dios hasta lo último de la tierra. Nosotros lo llevamos a todos lados. Pero fíjate, lo que llevamos no son solo palabras. Lo que vamos a anunciar son las virtudes. Y las virtudes se proclaman con palabras y con acciones. Estas dos cosas son inseparables, tienen que ir juntas. Y por eso Pablo en Romanos, capítulo 15, cuando habla de la obra que él hizo, como llenó todo el Evangelio, él dice, yo lo hice, el Señor lo hizo por medio mío, con palabras y con obras, dice ahí en Marcos capítulo 15. El ministerio de Pablo tuvo el éxito que tuvo porque el Señor lo hizo, y lo hizo a través de las palabras y las obras de Pablo. Y obras se refiere a las acciones de Pablo. Y así es como el Evangelio va a llegar hasta el último de la tierra, ¿no? Con la diligencia de la iglesia en proclamarlo y con vidas consistentes con ese Evangelio que demuestren las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos llamó de una vida donde apañábamos el pecado y ocultábamos el pecado y queríamos vivir en pecado, a una vida de luz, donde queremos que se exponga el pecado, donde queremos abandonar el pecado, donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es una vida sin pecado, porque pecamos, pero una vida de luz. Esa es la vida a la que fuimos traídos, y eso es el que tenemos que anunciar. Así que partiendo de ahí, Pedro ahora viene a la exhortación práctica. Como hizo también en el capítulo 1, te da la posición y ahora la exhortación. Esto es lo que somos, ese es el indicativo, y ahora viene el imperativo, ¿sí? Viene la orden de lo que debemos hacer. Y mira cómo toma acá Pedro la orden. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, y este es un concepto que se repite en toda la carta, esta es nuestra posición, esto es lo que somos, vivimos en una tierra que no es la nuestra, vivimos en un entorno hostil, que nos presiona todo el tiempo, pero es temporal, porque estamos esperando llegar a nuestra patria, pero mientras estamos acá, como extranjeros y peregrinos, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra abstenerse ahí no se podría decir de una forma más directa, es resistirse, es decir, no. Es decirle no a los deseos de nuestro corazón. Y ahora, ¿qué hay de malo en nuestros deseos? ¿No hay cosas legítimas en nuestros deseos? ¿Hay algo de malo en querer disfrutar de esta vida y de las cosas simples de esta vida y las cosas mundanas, o sea, las cosas de este mundo, de esta realidad? Y no, hay muchas cosas que sí disfrutamos constantemente, ¿no? Pero claro, Pedro se está refiriendo acá a cómo el pecado toma ocasión en esas cosas y se aprovecha de nuestros deseos para luchar contra nuestra alma y traer de destrucción a nuestra vida y a los intereses de Dios. Entonces, cuidado con los deseos, cuidado con el querer mantener una vida cómoda y alimentando, ¿no es cierto?, lo que es atractivo y preferible para vos, porque eso es tu enemigo, porque eso es lo que te puede robar la capacidad de vivir como un extranjero y peregrino para los propósitos del Señor. Cuidado con eso, digan no a eso. Y después te explica algo más, de lo cual él se va a encargar a partir de ahora. El versículo 12 va a ser el punto de partida para el resto del capítulo y parte del capítulo 3. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mira, esto nos muestra una dimensión de la santificación que podemos pasar por alto. A veces pensamos que santificación tiene que ver con lo que pasa dentro nuestro,
Tiene que ver con las luchas y la lucha con el deseo y la victoria sobre el pecado propio y personal. Pero acá hay otro aspecto que Pedro te introduce. Y él te muestra esto, mira, hay algo que tenés que entender, el mundo te observa. Y vos no solamente tenés que ser santo delante de Dios, tenés que tener una buena conducta delante de los ojos del mundo. ¿Y por qué hay que tener una buena conducta delante de los ojos del mundo? Bueno, lo acaba de decir. Nosotros fuimos enviados al mundo a anunciar las virtudes del que nos salvó. Pero si a los ojos del mundo nosotros nos comportamos de una forma que ellos no la ven virtuosa, ¿de qué manera vamos a poder mostrarle esas virtudes? Se va a perder toda posibilidad de evangelizar a estas personas. Entonces, un creyente tiene que estar preocupado constantemente por esto. ¿Cómo mi conducta está reflejando el carácter de Dios frente a los ojos del mundo, tal como el mundo lo interpreta? Así como el mundo mira y ve y dice, bueno, esto debería ser, nosotros lo tenemos que hacer. A los ojos de ellos debemos mostrar una buena conducta. ¿Para qué? Para que ellos cuando la consideren las buenas obras, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Y ahora van a venir los aspectos prácticos. Va a hablar primero de nuestro trato, nuestra relación con las autoridades civiles, después nuestras autoridades laborales y después nuestra relación matrimonial. Mujeres primero, después de los hombres se habla. En cada uno de estos aspectos es vital que el creyente viva con una conducta que lleve a esas personas a glorificar a Dios. Cada uno de estos aspectos van a mostrar grandes desafíos, dificultades grandes, y van a implicar un llamado a sufrir y a padecer. En cada uno de estos niveles hay que sufrir para poder mantener una conducta que pueda, por la gracia del Señor, llevar a salvación de personas, ya sea del mundo y de la sociedad, o de mi esposo o mi esposa, de cualquiera, ¿no es cierto? Este es el objetivo. Y por eso comienza el versículo 13 con estas palabras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Fíjate cómo comienza. Por causa del Señor, someteos. Por causa del Señor. Fíjate, la sujeción no es por causa tuya, ¿no? No es por conveniencia tuya. No tiene que ver con tus intereses, no tiene que ver con tu comodidad, no tiene que ver con vos la sujeción. Tiene que ver con el Señor. Porque acabamos de leer, ¿no? Es su nombre el que queremos anunciar. Y su nombre va a ser reflejado en nuestra conducta. Entonces, por causa del Señor, esto debe ser hecho. Por causa del Señor, someteos, y acá la palabra someter tiene que ver con honrar, tiene que ver con obedecer, tiene que ver con aceptar la voluntad de otro por sobre la mía. Porque no hay sometimiento si solo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, ¿no? El verdadero sometimiento se ve cuando tengo que hacer algo que no quisiera hacer, pero que yo elijo la voluntad de otro por sobre la mía. No importa mi voluntad, voy a hacer la que el otro tiene. Por causa del Señor, someteos. ¿A quién? A toda institución humana. ¿Qué son las instituciones humanas? Bueno,
Pensémoslo de esta manera. En el mundo, el hecho de que haya gente requiere un grado de orden para que esa gente pueda convivir y puedan lograr beneficiarse y avanzar como grupo. Tiene que haber cierto orden. El ser humano ha tratado de establecer orden en diferentes niveles y ha creado instituciones humanas, de muchas clases. Por ejemplo, un club de fútbol es una institución humana, donde los que quieran practicar el deporte y desarrollarse y beneficiarse de todos los edificios que tenemos y de todas las ligas en las que tenemos, tienen que sujetarse a ciertas normas que ordenan y que permiten que esa actividad se desarrolle, ¿no? Hay una institución humana. Una escuela es una institución humana, donde hay un grupo que está organizado, que, que trae cierto beneficio a los que participan de esas actividades, pero que hay un orden, ¿no? Hay reglas. Una escuela es una institución humana. El gobierno es una institución humana. Pues si no, el gobierno lo puso Dios. Sí, pero pensá así, ¿Dios creó la democracia o la dictadura? Ninguna de las dos. ¿La monarquía? No. Es una institución humana. El ser humano planeó cómo traer orden a la sociedad para que pueda haber paz, para que pueda haber mejor funcionamiento, para que pueda haber un avance, un desarrollo. Son instituciones humanas. Por ser humanas, no hay ninguna perfecta, ¿no? Sus sistemas no son perfectos, los que las lideran no son perfectos. Y por ser parte de una sociedad que está toda corrompida, entonces está lejos de ser perfecta. ¿Y acá Dios está avalándolas a todas ellas? De ninguna manera está avalando todo lo que sucede en todas las instituciones. De ninguna manera está diciendo de que el creyente debe aplaudir o avalar. De ninguna manera quiere decir que si el creyente se somete, está diciendo que todo lo que se hace está bien. Pero está diciendo lo siguiente. Si hay una institución humana a la que vos pertenecés, a esa institución tenés que sujetarte. Sujetarte no es avalar, pero es honrar al Señor en una necesidad humana, que es esta necesidad de orden. Dios estableció autoridad. Y esa autoridad es un principio bíblico, el mantenerse sujeto a esa autoridad, en cualquier forma en la que autoridad exista. Si es una maestra en la escuela, si es el presidente del club, o si es el presidente del país, o si es el rey del país, o si es el dictador del país. Cualquier forma de institución humana es dada por Dios. Dada por Dios no significa Dios estableció todas las pautas en cómo funcionan, ni significa Dios avala todo lo que hacen. Significa el principio de orden y el principio de autoridad fue puesto por Dios. Ese principio se tiene que obedecer en cualquiera de estos niveles. Toda institución humana abarca todas estas variables. Pero ahora Pedro se vuelve más incisivo. Va a doler más esta, va a decir Pedro. Al rey como a superior. Cuando Pedro está escribiendo esto, él está en Roma probablemente, si interpretamos Babilonia que aparece ahí al final como Roma, entonces él está en Roma. En poco tiempo él va a ser ejecutado por Nerón, que es el emperador, es el rey. ¿A quién se refiere ahí? No le puso el nombre, pero es él. Es el rey, es Nerón. Nerón, de toda la historia de los reyes de Roma, o de los que han estado en autoridad en Roma, es lo más bajo que se puede caer. Roma tenía, o sea, 1000 cosas para señalar que no honraban al Señor. Pero ¿no te resulta interesante que Jesús no se levantó para restaurar el sistema en su época? En ningún momento. Él no hizo una revolución social para cambiar los parámetros de cómo funcionaba Roma, si bien había muchas cosas para cambiar.
Los apóstoles no lo hicieron. La iglesia primitiva no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo la iglesia primitiva? Por este principio. La autoridad está puesta por Dios, ahora lo va a decir más adelante. Y debemos sujetarnos al rey. Esto quiere decir, el creyente no es un revolucionario. El creyente no se levanta en contra de las instituciones. El creyente se somete a las instituciones. El creyente no avala todo lo que las instituciones hacen. Y claramente puede hablar en contra de las injusticias que suceden. Pero él no está para cambiar la sociedad, él está para salvar a los perdidos. Y la única forma en la que él puede salvar a los perdidos es si él se conduce con sujeción a las autoridades. De otra manera, no va a poder hacer eso, que es su verdadero llamado. El Evangelio no tiene que ver con transformación social, el Evangelio tiene que ver con regeneración de individuos que van a afectar la sociedad en la que están por su conducta, claro que sí, pero no desde las instituciones en esta forma revolucionaria, sino desde la obediencia. Por causa del Señor, se someten al rey como a superior, ya sea los gobernadores, como por él enviados. O sea, esos son emisarios, enviados por el Señor, con una función delegada por el Señor. Entonces, estos hombres que llevan la espada, que se habla en Romanos, ¿no es cierto? Y acá se menciona el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, esto es de parte del Señor. Entonces, claro, pero ese policía es corrupto, ¿sí? Es corrupto. No, bueno, no lo sé, pero puede ser. Sé que la corrupción existe, ¿no? Y existe en la policía también. Pero en esa corrupción, el Señor va a pedirle cuenta a él por su pecado, ¿no? Pero le puso la espada en la mano, o en nuestro tiempo el arma en la mano, para castigar al que hace el mal. Entonces yo no puedo defender los intereses del Señor haciendo el mal, o sea, resistiendo la autoridad, o sea, yendo en contra del que lleva la espada. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, y acá mira, el cristiano tiene que ser conocido como la persona que hace el bien. Así de simple. No tiene que ser conocido como la persona que hace el mal. Por eso, haciendo el bien, van a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este va a ser su voz. Este va a ser su megáfono, su conducta. Su conducta sumisa, sujeta a las autoridades y obediente. Obediente en todo lo que la autoridad le dice. Este haciendo el bien no se refiere solamente a los mandamientos que tenemos en las Escrituras, sino que se refieren a todas las regulaciones que nuestras autoridades establecen. Porque eso es bien por definición, porque ellos están para eso. Aquello que obviamente no nos lleva a pecar contra Dios. Lo que no nos lleva a pecar contra Dios viene de la autoridad. Y haciéndolo, lo que va a pasar es, vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. El cristianismo siempre ha sido atacado. Siempre ha habido mentiras y toda clase de ataques para desacreditar al cristianismo. Y esta es la defensa del cristianismo, es su conducta, su obediencia. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, un cristiano no puede decir, no, yo soy de otra patria, así que no tengo que obedecer las leyes de este país, porque yo soy de otro país. Soy del cielo. Sí, sos libre, pero no podés usar tu libertad para hacerlo malo. En este caso, vos sos del cielo, pero por ahora estás acá en la tierra.
Y hasta que estés en el cielo, tenés que vivir de acuerdo a las leyes de esta tierra, en las instituciones de esta tierra, en toda institución humana, en la que el Señor te coloque, en esa vos vas a vivir. Me acuerdo en la reunión casera cuando hablábamos sobre este tema y salía este tema, había preguntas difíciles. Y hablábamos en un momento, bueno, ¿y qué pasa si el gobierno viene un día y me dice, mira, tu casa ahora es mía? Tenemos el derecho, acá tenemos la ley que dice que podemos expropiártela, así que tenés media hora para salir. ¿Y qué haces ahí? Y bueno, sométanse a tu autoridad. Lo que los cristianos tenían que hacer en ese tiempo de persecución es honrar al rey, es obedecer al rey. Por decir, pero eso es injusto. Pero esto no es cuestión de justicia o injusticia, esto es cuestión de testimonio. Esto es cuestión del evangelio. Esto es cuestión de la salvación. Mira, la vida no se trata de vos, ni de mí. No se trata de tener o no tener. No se trata de disfrutar o no disfrutar. No se trata de lograr o no lograr. Se trata de anunciar las virtudes del que nos salvó, del que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz, de las tinieblas a la luz. De eso se trata esta vida. Ahora, si vos podés evitar la persecución, amén. No hay ninguna gloria en morir innecesariamente, ¿no? Pero mientras vos estás bajo la institución humana, vos te sometés a la institución humana. Y no solamente te sometés, o sea, no solamente te resignás, sino que te sometés. No hay ningún pretexto para hacerlo mal. Ninguno. No hay ninguna excusa para hacer lo que no está bien hacer, sino como siervos de Dios. Ese es nuestro título, esa es nuestra función, para eso estamos, no estamos para otra cosa en este mundo, somos siervos de Dios. Y en el versículo 17 se resume todo con 4 expresiones muy sencillas, pero con mucho alcance, ¿no? Mucha trascendencia. Honrad a todos, todos, cada persona, cada ser humano, sin distinción de preferencias, ideas, razas. Hay una honra que merece cada persona por haber sido hecho a imagen de Dios y debemos dársela. Honramos a todos. Amad a los hermanos. Bueno, a los hermanos hay algo más que solo honra, ¿no? Hay amor. Me voy a entregar sacrificialmente por completo por ellos, porque se los debo, dice Primera de Juan. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Este temor reverente del que Pedro habla en otras ocasiones, él dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo debemos vivir con un temor reverente a Dios, nuestro mayor temor, nuestro único temor. Y termina diciendo, honrad al Rey. Y honra tiene que ver con lo que acaba de decir, ¿no? Un reconocimiento. Y honra tiene que ver también en la forma en la que nos referimos a Él, en las que hablamos de Él, en las que pensamos en Él. Honrarlo nos significa reconocer el lugar que el Señor le dio. Y bueno, de esa manera vamos a cumplir los propósitos del Señor en esta vida. La pregunta es, ¿cómo enfrentan los creyentes tiempos difíciles? ¿Cómo enfrentan la persecución, el maltrato? ¿Cómo enfrentan la desposesión de sus bienes y la muerte en el martirio? ¿Cómo lo enfrentan? En una forma digna del Evangelio, en una forma cuya conducta pueda exaltar las virtudes del Señor. Y sabemos que esto fue así por la historia de la Iglesia, porque los creyentes fueron perseguidos. A partir de Primera de Pedro, la cosa se puso peor. Y duró mucho tiempo, 200 años de persecución intensa, más o menos en diferentes momentos, en regiones,
miles y miles de creyentes murieron, pero cada vez que un creyente moría, ese Ignacio, la sangre de los mártires es la semilla de la tierra, del Evangelio, es la semilla del Evangelio. El cristianismo creció exponencialmente, hasta llegar a más de 10 millones, según las estadísticas más o menos generales, más de 10 millones de creyentes cuando terminó el tiempo de persecución, después de 200 años, en el Imperio Romano. ¿Y cómo pasó eso? Por el testimonio de estas personas. Y bueno, no sabemos lo que el Señor tenga para nosotros, pero sabemos algo, somos extranjeros y peregrinos. Es corto el tiempo que vamos a estar acá. Fuimos salvados y hechos lo que somos para que anunciemos las virtudes del que nos llamó. Y bueno, debemos vivir de esa manera. Santificación tiene que ver con nuestra conducta frente al mundo, con el propósito de alcanzarles con el Evangelio. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por la claridad y la guía con la que contamos, porque en un mundo de confusión y de caos, Señor, tu palabra es una antorcha que alumbra y sabemos, Señor, cómo tenemos que vivir. Ayúdanos ahora a hacerlo, ayúdanos a vivir de una forma que te exalte a ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.